Me alegra que estén aquí, hermanos y hermanas. Hoy te traigo una de las preguntas más profundas y misteriosas que han sido objeto de debate durante siglos. ¿Qué hizo Dios antes de crear el mundo? Probablemente te has detenido a pensar alguna vez, en un momento de quietud, mirando las estrellas o simplemente observando la grandeza de la creación. ¿Cómo era Dios antes de todo esto? ¿Acaso estaba solo, esperando que algo ocurriera? ¿Estaba inactivo? O tal vez había algo más, un propósito eterno que iba más allá de la comprensión humana. Recuerdo una vez cuando me encontraba en medio de un viaje personal de búsqueda espiritual. Durante un tiempo de oración profunda, una pregunta me llegó al corazón, una pregunta que sentí como un susurro divino. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? A veces las preguntas más simples nos llevan a respuestas más profundas. Desde ese momento, esa pregunta comenzó a resonar dentro de mí, y no era solo una curiosidad, sino una búsqueda por entender a un Dios que más allá de nuestro universo y de lo que conocemos, tiene una historia eterna que aún nos está siendo revelada. Lo curioso de esta pregunta es que, aunque muchos intentan responderla con base en su conocimiento limitado, la Biblia tiene algo único que decir al respecto. Hoy, en este video, vamos a descubrir juntos qué dice la palabra de Dios sobre este misterio. ¿Te atreves a unirte a este viaje de revelación divina? Antes de continuar con este fascinante viaje a través de los misterios divinos, quiero pedirte un pequeño favor. Si este video está siendo de bendición para ti, por favor, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Misterios Divinos. De esta manera, más personas podrán conocer la verdad que Dios tiene para ellos. Ayúdanos a expandir este mensaje y a llegar a muchos más corazones. Tu apoyo es vital para que sigamos llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Que Dios te bendiga por ser parte de esta familia. Vamos a seguir con este increíble misterio. ¿Sabías que, según las Escrituras, Dios no solo tenía un plan perfecto para ti y para mí, sino que ya lo tenía antes de la creación del mundo? Y no solo eso, había una relación interna en Dios que precedía todo lo que vemos, y una sabiduría eterna que está más allá de nuestra comprensión. Hoy vamos a profundizar en lo que realmente sucedió antes de que las estrellas fueran lanzadas al cielo y la tierra fuera formada. Y a lo largo de este tiempo, te invito a que te preguntes, ¿qué significa para mí, como creyente, entender el misterio de lo que hizo Dios antes de la creación del mundo? Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar hoy cambiará tu forma de ver no solo la creación, sino el propio carácter de Dios, y cómo su plan eterno se está desplegando incluso hoy en nuestras vidas. Vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, tenemos que comprender algo que nos resulta casi incomprensible: la eternidad de Dios. Para comenzar a entender qué hizo Dios antes de crear el mundo, necesitamos primero comprender algo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión: la eternidad de Dios. Nosotros, los seres humanos, vivimos dentro de los límites del tiempo. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, todo dentro de un marco temporal. Pero, ¿qué ocurre con Dios? La Biblia nos enseña que Él no tiene principio ni fin. Él está fuera del tiempo, es eterno. En el Salmo 90, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa de esta manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, 2. Dios no fue creado. Él siempre ha existido. No hay un momento en el que Él comenzó a existir, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Imagínate esto. Antes de que hubiera siquiera una chispa de luz en el universo, antes de que los ángeles cantaran su primera canción de alabanza, Dios ya estaba ahí. Dios es eterno. La eternidad de Dios no es solo una cuestión de mucho tiempo.
No es que Él exista por siempre de la misma manera en que nosotros concebimos la duración. La eternidad de Dios significa que Él existe fuera de cualquier tipo de limitación temporal. El tiempo mismo, en su infinita extensión, no puede contener la grandeza de su existencia. Recuerdo cuando era joven y me encontraba sentado a la orilla de un río, mirando el agua fluir. En ese momento, una pregunta vino a mi mente. ¿De dónde vino el río? ¿De dónde comienza? ¿De dónde empezó? Esa misma pregunta puede surgir al intentar entender a Dios. Pero hay una diferencia. Dios no tiene un comienzo. Él simplemente es. Es como si estuviéramos tratando de medir lo infinito con una regla finita. El intento de comprender la eternidad de Dios nos lleva a darnos cuenta de cuán pequeños somos frente a Él. En Apocalipsis 22:13, Jesús mismo dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas palabras nos muestran que Él está por encima del tiempo, tanto del pasado como del futuro. Él no solo está antes de la creación del mundo, Él es la razón misma de la existencia del tiempo. Es por eso que la pregunta, ¿qué hizo Dios antes de crear el mundo?, no es algo que podamos responder con nuestra lógica humana. Necesitamos comprender que Dios, en su eternidad, ya sabía que su plan para el universo estaba por comenzar y ya estaba en acción dentro de esa eternidad. Y si Dios está fuera del tiempo, ¿cómo es posible que podamos tener una relación con Él, que está por encima de todo lo que conocemos? La respuesta es sencilla pero profunda. Él nos invitó a su tiempo eterno. Y eso es lo que hizo antes de crear el mundo. Nos eligió, nos amó y preparó un camino de salvación. ¿Cómo sé esto? Porque Efesios 1:4-5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje nos muestra que antes de que todo fuera creado, ya estábamos en los planes de Dios. Ya había un propósito eterno de amor y redención que existía en su corazón. Es un concepto asombroso, ¿verdad? Que antes de que el universo existiera, ya pensaba en ti y en mí. Antes de que la luz fuese separada de las tinieblas, ya Él tenía un propósito para nuestra vida. Ahora, la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué? Si Dios es eterno y si Él es el Alfa y la Omega, ¿por qué decide crear un universo, crear al ser humano y luego, a través de Jesucristo, redimirnos de nuestros pecados? Esa es la siguiente capa de este misterio. En el siguiente segmento vamos a profundizar en algo fundamental, la Trinidad. Si Dios es eterno y está fuera del tiempo, ¿cómo se relaciona dentro de sí mismo? ¿Qué hacía Dios en su eternidad, incluso antes de la creación, cuando solo Él existía? Vamos a verlo. Ahora que hemos comenzado a entender la eternidad de Dios, hay algo aún más asombroso que debemos explorar: la Trinidad de Dios. La Trinidad no es solo un concepto teológico profundo, sino una realidad eterna que afecta todo lo que Dios hace, incluso antes de la creación del mundo. La doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es uno, pero también se revela como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas coiguales y coeternas. Pero, ¿qué tiene esto que ver con lo que Dios hacía antes de crear el mundo? La respuesta está en el hecho de que la Trinidad es la forma en que Dios ha existido eternamente, en una relación perfecta y gloriosa de amor, unidad y propósito. En Juan 1:3 se nos revela algo fundamental sobre la Trinidad. Escucha con atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Este verbo es, sin lugar a dudas, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que es fascinante aquí es que Él estaba con Dios desde el principio, antes de la creación. Es decir, el Hijo no fue creado. Él siempre existió con el Padre y en una perfecta relación de unidad y amor. De hecho, Jesús mismo lo explica en Juan 17:24 cuando ora al Padre, diciendo: Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has dado, para que vean mi gloria, que me has dado, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Esto es impactante. Jesús, el Hijo, habla de un amor eterno entre Él y el Padre, que existía antes de la fundación del mundo. Este amor, esta relación perfecta, es lo que caracteriza la vida de Dios, incluso antes de que el universo fuera creado. Imagina esto por un momento. Dios, en su eternidad, estaba en una relación de amor profundo y perfecto, no en soledad, sino en comunión dentro de la Trinidad. El Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, y juntos, en unidad con el Espíritu Santo, disfrutaban de una perfección que solo podemos empezar a comprender. Esta relación interna no solo es importante por lo que sucedió antes de la creación, sino también por lo que significa para nosotros. Porque esa relación perfecta de amor en la Trinidad no fue algo aislado. Dios quería que participáramos de esa comunión. Sí, así como lo oyes. Antes de crear el mundo, Dios ya tenía un plan para compartir ese amor y esa comunión con la humanidad. Efesios 1:4-5 lo dice claramente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje es impresionante. Nos dice que, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía el propósito de adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo. Dios no solo vivía en eterna relación dentro de la Trinidad, sino que desde esa eternidad ya pensaba en ti y en mí, y deseaba que formáramos parte de su familia celestial. Así que, en la eternidad, en la Trinidad, antes de la creación, ya había un propósito divino, un propósito de amor y redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en perfecta unidad, ya sabían que la creación sería solo el principio de un plan mucho más grande. Un plan de restaurar la comunión con su creación, a través de la obra redentora de Jesucristo. Y aquí viene la verdadera pregunta. Si Dios estaba disfrutando de una relación eterna de amor, ¿por qué decidiría crear algo fuera de Él, como el mundo y la humanidad? ¿Por qué no quedarse en esa perfección y unidad? La respuesta está en el amor. Un amor que no podía ser contenido solo dentro de sí mismo. Un amor que deseaba compartirse con otros. Pero no solo eso. Este amor eterno, revelado en la Trinidad, estaba destinado a mostrar al mundo la gloria de Dios de una manera completamente nueva, a través de la creación, la vida de Jesucristo y finalmente nuestra redención. Es asombroso, ¿no es así? Dios, en su eterna relación trinitaria, no solo vivía en amor, sino que lo derramó sobre nosotros, incluso antes de que el universo existiera. El propósito eterno de Dios no solo fue la creación de un mundo físico, sino la creación de un espacio para que su amor, tan perfecto, fuera compartido con nosotros. Ahora que hemos entendido un poco sobre la relación interna de Dios en la Trinidad, podemos comenzar a entender qué hacía Dios antes de la creación. ¿Qué hacía dentro de ese amor eterno? La respuesta está en su plan para nosotros, su plan de redención. Y esa es la siguiente pieza clave que debemos explorar. Quizás al principio podríamos pensar que, si Dios es eterno y el universo aún no existía, Él estaba simplemente en espera, sin hacer nada. Pero la Biblia nos dice que nada podría estar más alejado de la verdad. Antes de la creación, Dios ya estaba en acción. Dios no estaba inactivo.
De hecho, su plan para la creación del mundo, y más aún para la redención de la humanidad, ya estaba en movimiento. La eternidad de Dios no es una eternidad vacía, es una eternidad llena de propósito, sabiduría y amor. Vamos a ver cómo la Escritura nos revela esto. En Colosenses 1, 16-17, Pablo nos da una visión clara de la preexistencia activa de Cristo, el Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16-17. ¿Sabías que antes de que el universo fuera creado, ya existía un plan perfecto y soberano para todo lo que vemos? Y ese plan involucraba a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es fascinante, ¿verdad? La creación no fue algo improvisado. No fue algo que sucedió por accidente, ni fue un experimento en el que Dios se lanzó sin un propósito claro. Dios ya había predestinado todas las cosas y el Hijo estaba presente, trabajando activamente para que todo ocurriera en el momento justo. Cuando leemos en Efesios 1, 4, 5, nos encontramos con una afirmación aún más profunda sobre este propósito eterno. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Eso es impresionante. Antes de que cualquier estrella fuera colocada en el cielo, ya estábamos en los planes de Dios. Dios ya nos había elegido, ya había determinado un camino para nosotros, y todo esto según su voluntad perfecta, en su eterno amor. Es fácil pensar que Dios solo comenzó a actuar cuando dijo, «Sea la luz». Pero lo cierto es que su acción comenzó mucho antes. En su eternidad, Dios tenía un plan definido. No solo creó el mundo físico, sino que también había planeado la restauración de su creación a través de Jesucristo. Cuando vemos la creación, no es solo una serie de eventos físicos, sino un acto divino que encierra un propósito mucho mayor, uno de redención, uno que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13, 8, leemos algo aún más revelador. Y todos los que moran sobre la tierra adorarán a la bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. Este versículo nos habla de un Cordero inmolado desde antes de la creación. Es un símbolo claro de que la obra redentora de Jesucristo, su sacrificio, ya estaba predestinado antes de la creación del mundo. El Cordero, que representa a Cristo, fue inmolado en los planes de Dios antes de que se hiciera cualquier cosa en el universo. Antes de la creación del mundo, ya existía el plan de la redención. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios permitió la creación? La respuesta no es tan simple como porque podía. No, Dios no solo creó el universo para su gloria, sino también con un propósito específico de redención en mente. Ya sabía que necesitaríamos ser salvados, y ya había hecho provisión para ello antes de que todo fuera creado. Este es un plan de amor y sabiduría, un plan que no dependió de las circunstancias del mundo físico, sino de la perfecta voluntad de Dios. Cada estrella, cada planeta, cada detalle de la creación fue hecho para cumplir con un propósito eterno, la glorificación de Dios a través de la redención de la humanidad. Antes de que existiera el tiempo, Dios ya sabía que tendríamos la libertad de elegir,
y que muchos elegirían apartarse de Él. Pero, a través de su plan eterno, Él ya había dispuesto un camino para nuestra salvación, un camino que solo se revelaría plenamente a través de Jesucristo. En otras palabras, Dios ya tenía la solución antes de que surgiera el problema. Ahora que hemos comprendido que Dios no estaba inactivo, sino que ya tenía un propósito eterno para la creación y la redención, podemos comenzar a entender cómo todo esto se une con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, representada en su Hijo Jesucristo, fue la clave antes de la creación. Y esa sabiduría no solo existió en la eternidad, sino que estaba en acción en todo momento. Vamos a profundizar en eso. Nos hemos adentrado en el misterio de la eternidad de Dios, en la relación perfecta y eterna dentro de la Trinidad, y en el propósito de Dios de redimir a la humanidad. Pero hay algo crucial que no podemos pasar por alto: la sabiduría eterna de Cristo. En la Biblia se nos enseña que Jesucristo no es solo el Hijo de Dios, sino también la sabiduría misma de Dios. Antes de la creación del mundo, ya estaba en los planes divinos, porque Cristo es la sabiduría que sustentó todo el proceso de la creación y de la redención. El libro de Proverbios, capítulo 8, es uno de los pasajes más reveladores sobre la sabiduría de Dios, personificada en Cristo. En Proverbios 8, 22, 30, la sabiduría habla de sí misma de una manera sorprendente. El Señor me poseía al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas. Desde tiempos eternos fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Proverbios 8, 22, 23. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no es algo que surgió de repente o fue creada después de la creación. No, la sabiduría de Dios es eterna y fue establecida antes de cualquier cosa que existiera. Esta sabiduría, personificada en Cristo, estaba presente en los planes divinos antes de la creación del universo. Es asombroso ver que la sabiduría de Dios, que es Jesucristo mismo, estaba involucrada en cada aspecto del plan divino. No solo participó en la creación, sino que también fue el medio por el cual todo lo creado fue hecho. En Juan 1, 3 leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 3. Eso significa que Cristo, la sabiduría eterna de Dios, no solo creó el universo, sino que también lo sostiene y lo mantiene en su existencia. Él es la clave que da sentido a toda la creación. Es fácil pensar en Cristo solo como el Salvador que vino al mundo hace 0 años, pero la realidad es mucho más profunda. Antes de nacer en Belén, ya existía como la sabiduría eterna de Dios, un principio activo y fundamental en el plan de creación. Recuerdo que cuando era joven, me preguntaba cómo era posible que Jesús fuera tan sabio y poderoso desde siempre. ¿Cómo podía Él estar involucrado en todos los planes de Dios, desde la creación hasta la redención? La respuesta, queridos amigos, es que Cristo no solo vino a enseñarnos. Él es la sabiduría misma de Dios, una sabiduría que no tiene principio ni fin, que es eterna e infinita. En 1 Corintios 1, 24, Pablo hace una declaración que se conecta profundamente con todo lo que hemos estado hablando. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24. Cristo es la manifestación misma del poder y la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría eterna, que antes de la creación ya existía en su ser, estuvo presente en todo momento, en todos los planes de Dios, en cada paso del proceso de la creación. Piensa por un momento en cómo esto cambia nuestra perspectiva. Sabemos que Cristo fue el Creador, pero también fue la sabiduría detrás de todo.
No solo la sabiduría de entender cómo crear el universo, sino la sabiduría para sostenerlo, para darle propósito, para darle sentido. Sin Cristo nada existiría, sin Él nada tendría propósito. Antes de la creación, cuando Dios ya había decidido crear el mundo, su sabiduría eterna, manifestada en Cristo, ya estaba llevando a cabo el plan de un amor redentor. Es como si, en la eternidad, antes de que existiera la primera estrella en el cielo, ya hubiera un plan de salvación a través de Cristo para restaurar la creación. Un plan que se llevaría a cabo miles de años después, pero que estaba presente y activo en la mente de Dios. Es algo glorioso. Y nos llena de esperanza saber que nuestro Creador no solo hizo el universo, sino que lo hizo con un propósito de amor y redención. Un propósito que comenzó en la eternidad, en Cristo, y que se sigue llevando a cabo hoy. Ahora que hemos comprendido el papel de la sabiduría eterna de Cristo, podemos entender cómo todo esto se conecta con la creación misma. Ya no solo vemos la creación como un acto aislado, sino como parte de un plan divino más grande. Y ese plan, amigos míos, está en marcha desde antes de que naciera la primera estrella. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje fascinante y es imposible no maravillarnos al descubrir la profunda verdad detrás de la creación del mundo y el propósito eterno de Dios. Desde el principio, antes de que todo fuera creado, Dios ya tenía un plan. Ese plan incluía a nosotros, su creación, y el medio por el cual Él nos salvaría, Jesucristo. En su infinita sabiduría y amor, Dios no solo nos creó, sino que también hizo provisión para nuestra redención. Eso es lo que hace que el misterio sea tan asombroso. Hemos hablado de la eternidad de Dios, de la sabiduría de Cristo, y de cómo todo en la creación tiene un propósito divino que apunta hacia Él. Cada estrella, cada molécula, cada vida, tiene un significado eterno, y ese significado se encuentra en el Cristo eterno, que estaba presente antes de la creación y sigue siendo el centro de todo lo que existe. Es hermoso saber que este misterio no es algo lejano, algo que jamás podremos comprender. No, Dios decidió revelarnos su plan a través de su palabra y a través de Cristo. El misterio ha sido desvelado ante nosotros. En Colosenses 1, 26, 27, leemos: el misterio que ha sido escondido desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26, 27. Cristo es el misterio revelado, y ahora, al tener la revelación de su presencia y su obra redentora, entendemos que todo lo creado tiene un propósito más grande, y lo más asombroso es que ese propósito involucra nuestra propia restauración y nuestra participación en su gloria. Lo que podemos aprender, queridos amigos, es que la creación no es solo un hecho histórico, sino una declaración de amor y un plan de salvación que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos creó por casualidad. Y lo más hermoso es que, a través de la obra de Cristo, nosotros también somos parte de ese plan eterno. Y aún más, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. No solo existimos por su voluntad, sino que fuimos escogidos para ser parte de un propósito divino que va más allá de nuestra comprensión terrenal. El misterio de nuestra existencia y de toda la creación se encuentra en Él. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿por qué existo? ¿Qué propósito tiene mi vida? La respuesta es clara. Tu vida tiene un propósito eterno en los planes de Dios.
Eres parte de una historia que comenzó en la eternidad, en la mente de Dios, antes de que el universo fuera formado. Y a través de Jesucristo, ese propósito se ha revelado. Y tú puedes ser parte de su glorioso plan. Este misterio, aunque profundo, está al alcance de todos aquellos que busquen a Dios con todo su corazón. Y lo mejor de todo es que Dios te ha llamado a ser parte de su familia, a vivir según ese propósito eterno y a caminar en la luz de su verdad. En este día, al concluir este video, quiero animarte a que no sigas viendo el mundo, ni tu vida, como algo sin propósito. Todo lo que ves, todo lo que eres, tiene un propósito divino, y ese propósito se cumple a través de tu relación con Jesucristo, el misterio revelado que nos dio la salvación. Así que, amigos, si alguna vez te sientes perdido o sin rumbo, recuerda, Dios tiene un plan eterno para ti. Él te creó, te eligió y te ha dado un futuro lleno de esperanza a través de Jesucristo. El misterio ya ha sido revelado y ahora te invita a ser parte de él. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Estoy seguro de que este mensaje traerá transformación a tu vida, que puedas vivir cada día con la conciencia de que eres parte de un propósito eterno y que todo lo que Dios hace, lo hace con un fin glorioso. Que el misterio de Dios te llene de esperanza, de paz y de gratitud, sabiendo que Él, antes de la creación del mundo, ya tenía un plan perfecto para ti. Querido amigo, me siento profundamente agradecido de que hayas acompañado este video hasta el final. Espero que lo que has escuchado hoy haya tocado tu corazón y te haya acercado más al propósito eterno que Dios tiene para ti. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a que nos apoyes dándole like a este video y suscribiéndote a nuestro canal Misterios Divinos. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también ayuda a que más personas puedan conocer la verdad y el amor de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente y que su paz y sabiduría guíen tu vida cada día. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de Misterios Divinos.